es tu fidelidad a mí. Buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto poder tener este tiempo con cada uno de ustedes, poder llevar este día, lunes 10 de mayo, la reflexión. Mis amados hermanos, vamos a hacer una palabra de oración para poder tener este tiempo de reflexión. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, en esta noche, mi Dios eterno, mi Dios amado, por permitirme, Señor, el privilegio, Señor, de llevar esta reflexión, mi Dios. Gracias, precioso Dios, precioso Espíritu Santo, que cada palabra, Señor, que salga de mi boca, Señor, sea dirigida por ti, en el nombre poderoso de Jesús, y que cada corazón, Señor, que escuche, Señor, esta palabra dada por ti, Señor, tenga, oh Dios, ese tiempo, Señor, para reflexionar en esta palabra. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, en esta noche les voy a pedir que ahí en sus casas donde están escuchando esta reflexión, ustedes puedan abrir sus Biblias y vamos a leer unos versículos de una carta muy hermosa, que es la carta de los libros de los Filipenses. Así que les invito a abrir sus Biblias en Filipenses 4 y vamos a leer unos versículos, empezando desde el capítulo 15. La palabra de Dios dice así: y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, que enviasteis, obra fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Yo creo que muchos de ustedes pues habrán leído el libro de los Filipenses y más que todo esta promesa que encontramos en el versículo 19. Los filipenses o los filipos eran un pueblo de Dios en el cual, pues, como nosotros hemos leído en las cartas, en el libro de los Hechos, vemos que Pablo en su segundo viaje misionero había ido a Macedonia, y es aquí pues cuando él va a predicar la palabra de Dios al pueblo de Filipos. Podemos ver de que todo estaba en los planes de Dios. Cuando él llegó allí, fue enviado por Dios a ese lugar y él se encontró con algunas situaciones. Pero las personas que se convirtieron, los filipenses que se convirtieron al Señor, cuando él fue en ese viaje misionero, pudieron ver esa pasión que tenía Pablo por la palabra. Vieron a un hombre de que ya no era un hombre natural, era un hombre que vivía por la palabra de Dios. Entonces esa pasión de Pablo, ese desprendimiento que él tenía, ese amor tan profundo que él tenía por predicar el Evangelio, tocó el corazón de los filipenses. Y nosotros podemos leer que el apóstol Pablo dice que los filipenses tenían algo diferente, algo particular que no tenían las demás iglesias. ¿Y qué era esto, mis amados hermanos? Lo que era esto, que era diferente, que tenían de especial los filipenses. Lo que tenían de especial los filipenses es que ellos habían aprendido sobre la gratitud. ¿Ya? Vemos que esta iglesia de los filipenses, ¿qué hacían? Vemos que desde el principio que ellos se convirtieron al Señor, que aceptaron a Jesucristo en su corazón, empezaron ellos a participar en lo que es la obra misionera, en la extensión del reino. Empezaron a sembrar. Ellos empezaron a apoyar a Pablo para que fuera extendido el Evangelio. Y también nosotros podemos leer en la palabra de Dios que no solamente fue para extender el Evangelio, ellos no solo sembraron para que la palabra de Dios sea multiplicada a los lugares que el apóstol Pablo iba. También podemos ver nosotros y leer
en la Biblia de que ellos también habían participado en las necesidades que tenía el apóstol. Entonces, ¿qué nos enseñan, mis amados hermanos? ¿Cuál es la enseñanza que nosotros podemos ver de los filipenses? Los filipenses nos dan un gran ejemplo a nosotros las iglesias, y en ese tiempo también el apóstol lo puso como ejemplo a otras iglesias. Entonces podemos ver que una de las cosas, pues, que el Hijo de Dios, que tiene un corazón agradecido, porque solamente cuando tenemos un corazón agradecido por lo que nos han dado, los filipenses habían recibido la salvación, habían recibido la promesa, ¿ya?, de la eternidad. Entonces ellos querían retribuir lo que ellos habían recibido, querían que lo que ellos habían recibido de Pablo, los demás también lo recibieron. Por eso ellos empezaron a dar financieramente, a ayudar económicamente el ministerio de Pablo. Y nosotros podemos leer en el capítulo 16, como ya lo leímos anteriormente, que dice: pero aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Ya podemos ver de que aparte de que ellos ayudaban a la extensión del reino, a la obra misionera, también ayudaban a las necesidades de este hombre, de Pablo. Ya, si nosotros nos vamos al libro de Corintios, segunda de Corintios, mis amados hermanos, en el capítulo 8, del versículo 1 al 4, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces, una de las cosas, mis amados hermanos, que nos enseñan los filipenses es que debemos de dar. ¿Cómo debemos de dar? Con un corazón lleno de generosidad. Ese corazón agradecido que tenían ellos los hacían dar con generosidad para el reino, para poder extenderlo, para que la palabra pudiera llegar mucho más allá. Y aquí vemos que Pablo en la carta de los Corintios pone como ejemplo a los filipenses, lo pone como ejemplo. Ya, asimismo nosotros también debemos coger este ejemplo de ellos. Podemos ver, darnos cuenta aquí que dice: pero doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. El dar también es un sacrificio, mis amados hermanos. También es un sacrificio. Muchas veces decimos: no, yo no doy porque no tengo. Aquí nos está enseñando los filipenses que dice que ellos daban más allá de sus fuerzas. Sabemos que en las iglesias hay personas tal vez que tienen un sustento, pero hay otros que no tienen un sustento. Pero sin embargo, cuando tenemos ese corazón agradecido delante de Dios por todo lo que Él nos ha dado, entonces nosotros, ¿qué hacemos, mis amados hermanos? Nos desprendemos de lo que tenemos, porque lo material no es lo que nos va a dar la herencia. Lo material es lo espiritual. Y cuando nosotros tenemos un corazón agradecido y somos generosos con el reino de Dios, y sacrificamos de lo que no tenemos para dar, para extender el reino, entonces nos podemos dar cuenta, mis amados hermanos, que aquí nosotros estamos abriendo la ventana de los cielos. Porque el Señor dice en su palabra que Él suplirá así todas nuestras necesidades. Pero la palabra de Dios dice también que es mejor dar que recibir. Cuando nosotros damos, se viene multiplicado. Cuando nosotros damos, mis amados hermanos, estamos nosotros sembrando en el reino de los cielos. Eso es lo que estamos haciendo. Cuando nosotros damos, el Señor se complace de esa ofrenda y sube como un olor fragante delante de su presencia.
Cuando nosotros damos para extender el reino, cuando nosotros damos para las necesidades que hay tantas necesidades hoy en día. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, mis amados hermanos, estamos en tiempo de pandemia, pero si nosotros nos vamos a otro ejemplo, aparte vemos que en el Antiguo Testamento vemos a una viuda, vemos a un profeta en un tiempo de sequía. Nosotros hoy estamos en un tiempo de virus, donde ha habido muchos problemas, la economía ha bajado muchísimo. Y hay mucha gente que se quedó sin trabajo, mucha gente que tuvo bastantes necesidades. Pero vemos aquí un ejemplo muy claro. ¿Qué pasó aquí? Vemos a una viuda que solamente tenía un poco de harina y un poco de aceite para hacer algo para él y su hijo, y de ahí morir de hambre, dice su palabra. Pero también nosotros podemos destacar en esto de aquí, de que esta mujer pudo demostrarnos a nosotros su fe y pudo demostrarnos su obediencia. Cuando tenemos un corazón agradecido, actuamos también por fe. De lo que no tenemos y damos, el profeta le dijo que hiciera primero para él. Si esta mujer no hubiera tenido fe realmente, ella no hubiera dado lo que tenía para su sustento de ella y de su hijo, pero sin embargo lo hizo. Lo hizo, mis amados hermanos. Hoy en día a nosotros muchas veces no diezmamos. Muchas veces no diezmamos porque decimos no nos alcanza, lo doy el diezmo después. Sabemos que los diezmos son para cubrir las necesidades del templo. Sabemos que también en las ofrendas, pero también sabemos que del diezmo no solamente es para cubrir las necesidades del templo, también para cubrir las necesidades o también para darle a esa persona que está al frente de nosotros pastoreando y que muchas veces no hay. Entonces, tenemos que tener un corazón agradecido, tenemos que aprender a dar. De lo poco o de lo mucho que tengamos, tenemos que dar, desprendernos. Tenemos que tener ese corazón, decirle al Señor como tenía esta gracia. Esta era una gracia especial que tenían los filipenses. Dios le había dado esta gracia especial. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener esta gracia especial de dar? Muchas veces cuando a mí me ha tocado dar, no me gusta decirlo y los pastores lo saben, cuando a mí me ha tocado dar, Dios, a veces antes de que Dios alguien termine de decir algo, Dios me está poniendo en la mente que tengo que dar, y muchas veces me dice hasta el valor que tengo que dar. Muchas veces tal vez he sido un dinero que yo he guardado o que estoy guardando por alguna necesidad que tengo, pero cuando actuamos en fe, cuando actuamos en obediencia, el Señor multiplica. El Señor nos da mucho más de lo que realmente nosotros tal vez queramos, tal vez de lo que nosotros podemos ver, porque tenemos que aprender a actuar en lo sobrenatural. Y nosotros vemos que esta iglesia, leemos que esta iglesia de los filipenses, ellos han demostrado, mis amados hermanos, nos están dando ejemplo a nosotros de que debemos de dar, de lo mucho o de lo poco que tengamos. Porque el Señor no es deudor de nadie, mis amados hermanos. El Señor no es deudor de nadie. Y cuando nosotros damos, abrimos una ventana de los cielos y la bendición de Dios viene en abundancia. Muchas veces decimos, me siento limitado, no me alcanza. Pero ¿por qué no nos alcanza? Es verdad que el Señor en su misericordia Él suple nuestras necesidades, porque Él es fiel. Nosotros muchas veces no somos fieles a su palabra, pero Él es fiel. Nosotros muchas veces decimos, Señor, mira, el Señor tiene misericordia, nos da lo que necesitamos, pero es algo limitado. Pero cuando nosotros damos, tenemos ese corazón de dar, mis amados hermanos, recibimos en abundancia, es multiplicado, porque cuando nosotros damos estamos haciendo tesoros en los cielos, no estamos haciendo tesoros en la tierra, no estamos viendo lo material que podamos tener. Cuando nosotros ya apartamos todo eso material quedará, no nos llevaremos nada. Pero si nosotros hemos aprendido a obedecer la palabra de Dios, si nosotros actuamos en obediencia, como vemos que lo hacían los filipenses, porque tenían un corazón agradecido, yo voy a dar porque yo recibí la palabra de este hombre, por este hombre yo tengo salvación, he recibido a Jesucristo en mi corazón, esta persona trajo salvación a mi casa, trajo salvación a mi vida, entonces yo tengo que retribuir, y si lo puedo hacer de esta manera, entonces lo hago. Entonces eso demuestra
cuando nosotros tenemos un corazón agradecido, mis amados hermanos, desprendernos. Tenemos que aprender a desprendernos. Tenemos que aprender el principio del dar. Tenemos que aprender a dar en vez de recibir. Es bonito recibir. ¿A quién no le gusta recibir? A todos nos gusta recibir. Pero cuando damos, obtenemos mayor recompensa, mis amados hermanos. Cuando damos, podemos nosotros, como dice aquí su palabra en Filipenses, ya estoy para culminar, dice, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor cumple con su palabra. Él es fiel y misericordioso. Él suple nuestras necesidades. Pero el dar va mucho más allá de que el Señor supla una necesidad. Ya es algo más sobrenatural. Ya, porque estamos abriendo una ventana, estamos contribuyendo para la extensión del Evangelio, estamos apoyando a los necesitados. Nosotros aquí no somos una iglesia misionera en sí, pero hemos comenzado una obra de ir y predicar el Evangelio, evangelizar, pero para eso se necesita invertir. El dar también es una inversión, mis amados hermanos, también es una inversión. Cuando nosotros damos, estamos invirtiendo en el reino. Cuando nosotros damos, estamos multiplicando. ¿Ya? Entonces, aprendamos a dar, mis amados hermanos, porque el Señor conoce nuestro corazón. Y cuando hay realmente ese deseo en el corazón de dar, el Señor le va a dar para que usted pueda dar a extender el reino, para que usted pueda ayudar a suplir las necesidades de un hermano que esté en desgracia, para que usted pueda dar para ayudar a ese hombre de Dios que muchas veces, mis amados hermanos, muchas veces en muchas iglesias, no solamente en muchas iglesias, no cumplimos en obediencia a la palabra, no cumplimos con nuestros diezmos, no cumplimos con nuestras ofrendas. Entonces, mis amados hermanos, reflexionemos en esta palabra que el Señor ha traído en esta noche. Reflexionemos y pidámosles al Señor que nosotros tengamos ese corazón agradecido que tuvieron los filipenses, que aprendamos a dar, a sembrar, a ofrendar para el reino, y que eso que nosotros demos, lo demos de corazón, con un corazón agradecido, con un corazón lleno de generosidad, con un corazón lleno de regocijo, porque es algo que también caracteriza a los filipenses, que había gozo en ellos en medio de las aflicciones, y el apóstol se gozaba en sus aflicciones, se gozaba. Cuando él escribió esta carta estaba preso, pero él se gozaba escribiendo esta, porque veía el corazón como ellos en el lugar donde estaban seguían enviando para su sustento, veían por él, porque tenían un corazón agradecido. Dios me le bendiga, mis amados hermanos.